Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el velo entre los mundos se vuelve tan delgado que hasta un suspiro puede cruzarlo. En Halloween las sombras despiertan, los disfraces ocultan los rostros que tal vez no sean humanos, y las almas perdidas reclaman lo que alguna vez fue suyo. Luego llega el Día de Muertos, y las tumbas respiran, los altares se encienden y los difuntos caminan entre los vivos, buscando un último recuerdo. Tras noche de miedo, la nostalgia y la muerte se mezclan en una sola oscuridad. Bienvenidos a la Sociedad de Luna Llena, donde otra vez la línea entre los vivos y los muertos simplemente desaparece. Hoy vamos a hablar sobre este especial de Halloween y Día de Muertos. Mi nombre es César Silva, soy el host de ese programa y hoy me encuentro con Isaac Tiscareño y César Salazar. Una vez más, César, después de mucho tiempo de ausencia. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, encantado de regresar a esta mesa en este nuevo estudio. En este nuevo estudio, pues ya ni tan nuevo, ¿no? Pero ya nuevo para mí. No, para ti. No, encantado. De todas maneras se siente la vibra. Sí. Cuando hablamos sobre el especial de Día de Muertos y diagonal Halloween, hablamos también sobre nuestro aniversario del podcast, güey, porque iniciamos este proyecto un 2 de noviembre. Y para esta mesa, para este especial de Halloween, queríamos traer a todo el equipo completo, desde Arnoldo, desde tú, André, que también pasaron por aquí, pero el único que pudo venir el día de hoy fue César. Y qué mejor, ¿no? Porque trae muy buenas historias. Isaac, también saludarte a ti, güey, bienvenido. ¿Qué onda? ¿Cómo están, gente? Aquí pues trayéndoles el especial de Halloween, ¿no? Que ahí más o menos quisimos acomodar a hacerlo un poquito más producido, pero pues por contratiempos no pudo quedar como queríamos, pero aquí vamos a echarle ganas entre Pero nosotros. tenemos muy buenas historias, güey, muy buenas correcto, historias. que es lo que importa, ¿no, güey? Hoy todas las historias están alrededor de lo que es estas dos festividades que, como decíamos en el intro, en el inicio, en la introducción, son dos festividades, güey, que abarcan una fecha del 31 al 2 de noviembre donde realmente los sucesos dejan de ser eventuales y son sucesos, yo digo, algo especial, ¿no? Me refiero a que cualquier casa embrujada en abril, en mayo, o cualquier experiencia paranormal otro día, yo creo que es por la eventualidad que de repente pasan cosas extrañas, pero cuando suceden dentro de estas fechas, siempre es algo un poco especial, que yo digo o puedo decir que es por la vibra que se genera en esos días, los portales que se abren y todo el ambiente pues paranormal que es atraído por las mismas festividades, ¿no? Aparte que pienso yo que qué curioso es el que, como dices tú, que es en estas épocas, no necesariamente los días que son como el 31 de octubre o el 2 de noviembre, Se 1 de siente. noviembre, Ajá. sino que qué casualidad que para hacer diferentes culturas, religiones y todo eso coincidan casi las mismas fechas. ¿Te has dado cuenta en eso? Uh-huh. O sea, está un poco como que raro de que ni una cultura tiene que ver con la otra. Y nosotros coincidimos con el 2 de noviembre, que es curiosamente 2 días después del 31 de octubre, que es el día que asocian ellos, ¿no? No, y verás, estas fechas no nomás es el 2 de noviembre, desde antes es que el día de los niños difuntos también, el primero, el día de las mascotas, Día de los Ángeles, algo así, ¿no? el día de las mascotas también. El punto es que bueno, toda esta onda del día de los muertos viene desde las culturas prehispánicas mexicanas, Ajá. ¿no? Luego se cruzó un poquito con lo que es la conquista, la iglesia católica, etcétera. Pero lo curioso es que estas fechas son las que sin duda hay portales abiertos o hay esa vibra. El cómo, por ejemplo, el Halloween empezó allá en tierras celtas. Sí, eso fue pagano, toda esa onda. Y cómo coincide con fechas de aquí, con el Día de Muertos, que Día de Muertos es, pues, como dices tú, prehispánico. O sea, viene de data de añales. Por eso atrás. yo siempre digo del 31 al 2. Algo pasa, ¿no? O algo hay, algo se siente del ambiente diferente. ¿Y tú qué onda, César? ¿Qué nos puedes platicar? Sabes que algo muy curioso que yo he notado, bueno, y a lo mejor mucha gente lo ha notado, ¿no? Es esa pequeña y no tan pequeña discusión de la gente que te dice, no, que por qué celebras festividades ajenas o otras culturas. Y yo ahí sutilmente le dejé un comentario ahí en Facebook a un conocido que puso, no, que, bueno, vamos a decir tal cual, ¿no? Pues él es cristiano. Y puso, no, que Cristo, que mira, que acá, que no sé qué, que no estés festejando o celebrando ese tipo de días o de festejos, vaya, ¿no? Y yo le digo, oye,
¿qué onda? Le digo, estamos hablando de una cultura milenaria, o sea, de un Sí. festejo milenario para nuestras culturas ancestrales, le digo, incluso desde antes de la existencia de Cristo, le digo. Ujú. Si bien se adoptaron en esos países más cercanos, como en Estados Unidos, que es principalmente donde se festeja el Halloween, como comentaban ustedes ahorita, se siente, yo creo, desde antes la vibra, obviamente los portales, todo esto es energía. Ujú. Y la energía obviamente se siente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes una preparación desde antes. Ya lo Y- tienes en la mente, ya lo estás manifestando al decir, Exactamente. simplemente las ganas con lo que quieres hacer algo. ¿Sabes qué? Vamos a juntarnos En desde Halloween. un mes antes. Vamos Sí. a juntarnos y esto ya se está cocinando. Se Fíjate, siente, yo ¿no? siempre he pensado eso porque alguien me decía, qué raro que todo pasa en Halloween. Y yo le decía eso, no, lo que pasa es que ese día no es que te pasen las cosas, es que buscas las cosas, ¿sabes? El 31 de octubre, hasta para las cosas malas, y ahorita voy a hablar de eso, brujería y toda esta onda santería, es algo donde la gente que se dedica a esas cosas malas va y busca. Y también los que no nos dedicamos a eso, como tú dices, por la curiosidad, por esa sensación de ir, por el miedo. Entonces es obvio que más cosas van a suceder en Halloween porque uno va y lo busca. Sí, Pero si te pones a pensar también, no nomás es eso, sino que ya las puertas o los portales se están abriendo porque acá está otra festividad que es el Día de Muertos. Ujú. Y eso también habla desde el 27, ya hay que, como le decía ahorita, que cuando llegan los niños difuntos, entonces Las mascotas. y las todo ese mascotas, entonces por todas partes, si te das cuenta, esa brecha, pedo. Como esa ventanita, ¿no? esa ventanita, o sea, ventana de es tiempo. para los muertos, vaya, o sea, está bien chingón tener esos tipos de tradiciones y para nosotros aquí en el norte que, pues, disfrutamos Estamos- de las dos, ¿no? Ajá, eso te iba a decir, compartimos cultura, ¿no? Sí, Que estamos ahí entre medio de las dos culturas. O sea, nos toca muy, muy directo lo que viene siendo Halloween porque pues por lo regular de que, bueno, al menos en mi caso, que hasta voy aquí a Estados Unidos Sí, ajá. a pasar Halloween ahí con mi familia y la madre, güey. Entonces, y luego te vienes acá, ¿no? Y pues el día de muerto así en el panteón con tus seres Sí, sí, sí. queridos y todo ese pedo, o sea, sí se comparte mucho esas tradiciones, ¿no? Aquí al menos en nuestra zona geográfica, por así decirlo. Pero la verdad que vamos, o sea, lo que es el Halloween, güey, lo festejamos por la onda de ir a pedir dulces y el miedo, porque yo creo que la mayoría, hasta en Estados Unidos, la mayoría que festeja esto no sabe ni dónde viene la tradición Sí, lo o desconoces el realmente. trasfondo, ajá. Entonces es más que nada la inocencia de ir a pedir dulces y el miedo y todo eso, Y no creo que lo divertido, ¿no? lo De estar ahí. divertido. Oigan, pues hay que entrar en tema, porque la gente aquí viene por historia de terror y eso vamos a darles el día de hoy. ¿Alguien quiere empezar con una historia? Creo que la mayoría traemos de Día de Muertos, ¿no? Ajea. Pero igual que, ¿qué les parece si yo abro con una historia de Halloween Y ahorita y pasamos de ahí a pasamos a Día de Muertos y también darle un poquito de calor a esta mesa y empezar a sentir la vibra de lo que es el fenómeno paranormal en estas fechas? Va, va. Esta historia, güey, dice así. Dicen que en el norte de México hay pueblos que guardan secretos, historias que solo se cuentan en voz baja, cuando el sol se va y las calles quedan vacías. Uno de esos pueblos fue donde ocurrió esto. Un lugar escondido entre el campo, donde todos se conocían y la vida pasaba tranquila. Un pueblo como muchos otros cerca de la frontera. Cada octubre los niños se disfrazaban para celebrar Halloween. Era una costumbre importada, sí, de Estados Unidos, pero que también en esas fechas era una de las pocas noches en las calles se llenaba de risas, de niños divirtiéndose, yendo por dulces. Era una fiesta diferente, pero que aún así le agradaba a vivirla a los niños. Unas semanas antes del 31, empezaron a pasar cosas extrañas en este pueblo. Empezaron primero pequeñas cosas como la desaparición de mascotas. Poco a poco se dieron cuenta los habitantes de este pueblo que las mascotas estaban desapareciendo. Primero eran mascotas y después ya hasta ganado. Lo curioso era que el ganado aparecía desangrado, no mutilado, no aparecía pues con sí, como pues sí, como con violencia o no, simplemente desangrado, ¿ok? Entonces, durante estas fechas previas al 31 se empezaron a perder muchas mascotas en el pueblo y ya era como que algo que estaba sonando entre la misma gente.
aquí hace hincapié en que era un pueblo pequeño donde todos se conocían. De repente pudieron ver o llegaron a ese punto en el que se dieron cuenta de que todas las mascotas que están desapareciendo eran perros o gatos negros o blancos. Entonces desde aquí empezaban como a ya tener un poquito de, pues, una chispa ahí encendida, una señal de alerta de qué está pasando. Esto nunca había pasado antes, ¿no? Dice que el miedo se fue infundiendo poquito a poquito entre las calles del pueblo. Nadie quería hablar de ellos, todos sentían que algo estaba pasando extraño y que estaba empeorando poco a poco. En el pueblo había 3 mujeres jóvenes, cada una con un bebé recién nacido. La primera despertó una madrugada sudando con el corazón acelerado. Su bebé, de apenas 2 meses, ya no estaba a su lado. Saltó de la cama, gritó el nombre de su esposo y corrió hacia la cuna. El niño estaba ahí, solo, acostado justamente a un lado de la ventana, y la ventana un poco abierta. Cuando revisaron la cuna se dieron cuenta de que había un mechón de cabello negro. Era muy extraño, no sabían qué ha pasado, pues la mamá decía que ella se había dormido con el niño en su cama, ¿sabes? Para cuidarlo. Cuando despertó porque sintió que no estaba el niño y lo encontraron ahí. Fue muy extraño, tanto que llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, pues levantaron toda la denuncia, todo el acta, y después esta historia se hizo sonó mucho en el pueblo. Y en eso salieron las otras 2 mamás de estos niños recién nacidos. Una dice que también unas noches previas había escuchado en su azotea, o bueno, en el techo, los pasos de que algo estaba tocando fuerte, fuerte, ¿sabes? Como si hubiera pasos con mucho peso. Y las risas de fondo de una mujer, muy de fondo. Entonces esta, como ya había escuchado sobre la historia de esta otra mujer, lo primero que hizo fue y guardó a su niño, ¿sabes? O sea, lo resguardó. Otra también había escuchado risas fuera de su casa durante la madrugada y había escuchado cómo le tiraban piedras a la ventana, ¿sabes? Como si hubiera alguien allá afuera queriendo entrar o queriendo jugar una broma. Entonces esas 3 mujeres contaron sus experiencias en ese lapso de tiempo y sí fue como que muy sonado. Un día antes de Halloween hubo una misa donde fueron pues todo el pueblo y se acercó y el sacerdote empezó a hablarles con una voz muy firme y a decirle que debían de impedir o debían de obligar a los niños que no salieran a pedir dulces ese 31 porque estaban pasando cosas muy extrañas y cosas que pintaban a lo malo, ¿sabes? Y les dijo que no salieran los niños, que los intentaran persuadir para que no salieran de casa ese 31. Muchas familias sí lo lograron, otras no lograron hacer que los niños no salieran, pero de la que te voy a hablar ahora es de los niños que sí salieron, ¿no? Se supone que los niños, esa noche, un grupo salió a pedir dulces. Caminaron calles con calles, casa con casa, e iban juntando sus dulces en sus calaveritas, en sus calabazas y todo. Y llegaron al final, ya de noche, y caída la noche, 11 de la noche, a la última casa de este pueblo. La última. Era la frontera entre la última alumbrado público a el campo, la oscuridad, ¿sabes? Dice que tocaron la puerta y salió una viejita, una anciana, con un velo y se miraba a una persona de bastante edad. Cuando ellos le dijeron dulce o truco, la señora les echó dulces y les dijo, oigan, pero ya se van a su casa. Y los niños le dijeron, sí, ya. Le dijeron, oye, pero les falta la mejor casa. Le dijeron, ¿cuál? Y apuntó hacia una luz que se miraba entre la oscuridad del monte, ¿sabes? De la parcela del campo. Y los niños le dijeron, ¿cómo? No, sí, allá la señora que vive allá da los mejores dulces. Los niños, con su rebeldía y con su valentía y la picardía de ser niños, dijeron, vamos, y se adentraron. En el camino iban un poquito ya indispuestos o un poquito nerviosos y temerosos y iban hablando sobre regresar a casa, ¿sabes? Cuando estaban a unos metros o a unos metros de llegar, se dieron cuenta y pudieron notar que la luz no provenía de una casa. Era una fogata abajo de un par de árboles. Cuando los niños pudieron distinguir,
se escucharon las risas de mujeres de ancianas, ¿sabes? Y cuando escucharon esas risas, los niños corrieron de regreso. Corrieron hasta que las piernas ya no les podían dar más. De regreso dicen haber escuchado el aleteo intenso de algún ave, lo que ellos miraban como un ave. Cuando llegaron al pueblo, entraron a la primera casa del niño más próximo que vivía ahí, ¿sabes? Entraron todos, le dijeron a la mamá lo que había sucedido, llamaron a la policía y a los papás de todos los niños, y todos los niños fueron llevados a sus casas. La policía fue primero a la casa de la señora que los había mandado y se dio cuenta que era una casa abandonada, que era una casa que aparentemente se miraba que había años que no había llegado nadie ahí o había vivido alguien ahí. Tocaron a los vecinos y los vecinos confirmaron esto. Le dijeron, ¿sabes? Pues aquí no ha vivido nadie en 10 años. Yo no sé, la viejita o la anciana que mencionan los niños, no sabemos quién sea porque la casa está cerrada de hace años. Se les hizo muy extraño a los policías y fueron a donde los niños habían dicho que habían mirado el fuego. Cuando llegaron pudieron ver ya solamente cenizas, pudieron ver cuerpos de lo que eran mascotas o animales muertos y un par de cosas que parecían ser de brujería. Se dice que desde entonces, el 31 de octubre, las personas de ese pueblo hacen toque de queda, se duermen temprano o ya no salen muy de noche, porque saben que cuando se acercan esas fechas, también las cosas malas se aproximan al pueblo. Y esa es la historia de Halloween que me llegó a mí. No sé qué opinen sobre esta historia. No, pues está bien canijo ese tema de las brujas, ¿no, güey? O sea, ha sido mencionado mucho de que para esta zona a mí sí me ha tocado escuchar mucho eso de que sí se supone que hay brujas. Fíjate que yo no sabía tanto eso, y ahora que leí la historia y mi novia me lo ha dicho mucho porque tenemos un gato negro. Ajá. Y sí, es como que desde octubre no lo dejamos salir para nada, güey, desde que empezó octubre, por lo mismo, porque se usa mucho yo no sabía esto porque yo no soy mucho de tener mascotas, menos es el primer gato que tengo en mi vida, pero ella sí era como que, ¿sabes qué? Ya no hay que salir, ni blancos ni negros pueden salir, y he mirado muchos grupos que ahorita en octubre dan de adopción a gatos negros, güey, y la gente de volada es como que, güey, no hagas eso, ahorita no se deben de dar gatos negros en adopción, la gente los utiliza para mal, o al revés, de gente que está pidiendo como que nadie tiene un gato negro para adoptar, y es como, güey, ahorita ¿por qué pides un gato negro ahorita? Sí, ¿Sabes? no, como, o sea, que específico, ajá, ¿no? Que tenga que ser negro exactamente. y ahorita y cuando me llegó esa historia la leí, sí fue como que, cabrón, o sea, sí pasa. Entonces sí está bien interesante, y como también hablamos de lo mismo, que el 31 de octubre, Halloween, sí se utiliza por las personas que hacen este tipo de magia para hacer sus rituales, ¿no? No, y no tanto esos, ¿no? Hasta amarres o cosas más sencillas o más simples, ajá, por así usan mucho decirlo, las ¿no? fechas. Que también de todos modos, güey, pues sí, obviamente se usa para hasta lo fuerte, ¿no, güey? Sí. Y luego pues ya es que está aquí el mentado panteón ese que mencionan siempre ustedes, güey, donde dicen que siempre hay brujería Sí, hecha el Panteón de las Brujas, de hecho. Ajá, de hecho así le llaman. Entonces quiere decir que aquí para nuestra zona sí hay mucha actividad. Así es. Y no sé si se han dado cuenta, pero a mí me ha tocado, no sé si sabe que retomamos el podcast, güey, y le puse atención a eso, güey, pero he notado que mucho en Mexicali, güey, hay de que letreros, güey, de gente que ofrece Sí, chambas sí. de Que ofrecen eso, servicios. güey. Sí, Amarres y limpias. y tarot y todas esas cosas, güey. Que la neta, te digo, no sé si sea que retomamos y como dicen, no, pues cuando tienes tu atención en algo empiezas a notarlo más en el alrededor tuyo, ¿no? Pero últimamente, güey, he notado mucho eso, que ni siquiera en la ciudad nada más, o sea, también Sí, aquí en en los pueblos y así, güey, sí he mirado mucho ese pedo, güey. Oye, César, ¿traes una historia? Traigo una historia. Yo quiero escuchar tus historias, güey, porque tú tienes rato que no vienes, entonces Sí, tuviste mucho tiempo para... Pues mira, voy a empezar con esta historia, ¿no? Va. Hace unos pocos días, ahora pues que pues no he podido estar presente aquí en el podcast, ¿no? Malamente, a mí me encanta venir y participar, contribuir con lo que pueda. Por cuestiones del trabajo, pues tuve que estar viajando de la ciudad y pues estoy viviendo en Puerto Peñasco. En esta ocasión nos vamos a hacer un trabajo a un pueblo cerca de la ciudad de Cananea. Estamos hablando de la Sierra de Sonora, lugar hermoso, todo verde, las zonas del río, todos los pueblos alrededor de los ríos en Sonora. Bueno, en muchas partes, ¿no? Son pueblos
pues muy pintorescos, muy característicos, pueblos con costumbres muy arraigadas, hablando ahora sí que de nuestros pues ancestros, de nuestras tribus, etnias Ajá. originarias, ¿no? De los pueblos, que cuentan leyendas, que cuentan historias de gente que posiblemente son muy comunes haberlos escuchado en otras partes, pero te la cuentan Sí. se puede decir, ese sabor, Sazón, por ese así decirlo. sazón de que te da una persona que estás escuchando de 80 años contarte una historia. Simplemente con la diferencia cultural de las edades, ya recibes la información de otra manera, que tú Sí, sí, puedes sí. decir, ¿sabes qué? Te lo creo, no te lo creo, ya lo he escuchado antes, pero también te puedes poner a pensar cómo una persona de, no sé, de 80 años que no tiene acceso al internet Sí, sí. a las redes, a lo que sea, te va a contar una historia que tú escuchaste o leíste de alguien de otro país, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y algo muy curioso que traigo para esta historia, me puse a investigar un poco porque en la casa en la que nos quedamos, el señor que era el velador ahí, es una tipo hacienda, hotel que están construyendo. El señor es un señor, pues señor, bueno, voy a decir el nombre, ¿no? Igual el señor Juan Carlos es un señor de casi 80 años. Tú lo ves y Firme, es un señor, firme, sí, sí, ajá, claro. entero. El señor es de buena Sí, madera, o mo. sea, se ve y platica las historias, pero con una tranquilidad que tú dices, o sea, lo escuchas muy interesante, ¿no? Lo curioso que nos contaba este señor es que una de las historias que tenían en ese pueblo, digo, pues es un pueblo a media hora de la ciudad, mm, ahora sí que a tema con la fecha que tenemos, nos contaba una historia de una mentada bruja Irma. Ah, cabrón. Entonces, es muy curiosa esta historia. ¿Por qué? Porque solemos conocer a las brujas ahora sí que por las cosas malas, ¿no? Ujú. Pero en este caso, esto es lo contrario, porque esta era una bruja, ¿cómo se le llama? Blanca, o una bruja, pues buena, si se pudiera decir, que utilizaba estas mismas fechas para hacer ahora sí que los rituales o hacer los trabajos, Ujú. pero en beneficio. Sí, sí. Por la costumbre, por la cultura, era llamada la bruja, ¿no? Era una bruja. Ujú. Y por el mismo trato que tenía de ser una bruja, de tal vez la ignorancia de la gente, de decir, ¿sabes qué? Tú eres bruja, haces cosas malas, te Sí, mantengo sí, ya, lejos, ya, ¿no? O ya, sea, ya mantenían su distancia, si ¿no? mantenían su distancia, pues se alejaban de ella. Y por lo mismo la señora también pues se fue alejando de lo que es el centro del pueblo en el que mucho tiempo vivió. ¿Por qué? Porque se sentía relegada de la gente, ¿no? Pues muy normal, me imagino. Vas a la tienda y sientes el maltrato, las malas caras. Y contaba el señor que muchas veces fue atacada. Neta. Que que en la primera casa en la que ella vivió, la más cercana al pueblo, estamos hablando de casas de adobe, con techos de madera. Fue quemada su casa. Pero, o Se sea, sufrió mucho, pues. sufrió mucho esta señora. Eh, el asunto aquí está en que el señor comentaba que estas fechas, la gente que vivía alrededor de esos pueblos, estás hablando que a caballo son media hora que conectan pueblo con pueblo, tal vez un poco más. La gente bajaba de otros A pueblos a buscarla. buscar a la señora en estas fechas con ofrendas, con dinero, pagándole en especie, trayendo, no sé, me traes Ajá. carne, me traes cosas, mismo comida, ¿no? Para a manera de pago, porque se supone que esta señora, como era una bruja buena, no cobraba tal cual, pues. Ok, ok. Entonces, Cobraron especie. ella cobraba en especie, ¿sabes qué? Pues ocupas un ritual, ocupas una sanación, algo, te cobra una especie, ¿no? El asunto está que lo triste o lo trágico de esa historia es que pues acabó en tragedia, ¿no? Acaba en tragedia por el mismo miedo de los pobladores de ese lugar, de que fuera a ser más fuerte, fuera a ser a tener más poder, porque esta señora, después de que quemaron su casa, se tuvo que mudar a un rancho Ajá. creo que era una familia conocida que ya le había hecho un trabajo. Ellos tenían ahí un lugar donde quedarse en su rancho, y pues se lo cedieron a Irma, ¿no? ¿Sabes qué? No tienes dónde quedarte. Pues sí, puedes vivir en el rancho, pero tengo unos corrales allá atrás y ahí te puedes quedar a vivir, ¿no? Sí. Pues se dieron cuenta que la gente seguía buscándola, la gente seguía bajando ahora al rancho,
Y cada que se acercaba la fecha, sentía la gente, ¿no? ¿Sabes qué? La bruja, o que pasaban cosas, empezaban a pasar cosas en el pueblo, ¿no? De repente que, pues no sé, la siembra ya no salía como antes, no, pues que la bruja. Se enfermaban los niños. Todas las cosas Todo- eran para la bruja. Todo era en contra de la bruja. Y si bien las historias que se contaban eran de que esta era una bruja blanca, había gente que aseguraba que también hacía Cosas malas. cosas malignas, ¿no? Entonces, eh, lo curioso de esta historia, te digo, o sea, el señor nos cuenta esta historia sin tener un acceso a información, es que también investigando, no recuerdo exactamente el nombre de la región, mira, para qué te lo voy a decir, porque me interesó mucho esa historia de las brujas blancas. Esta región está al norte de Ecuador, se llama Imbabura, está al norte de Ecuador, y habla una historia de las hermanas. Eran tres hermanas, brujas blancas, son conocidas como las brujas blancas de Ibarra. Lo curioso de este caso es que no es un tema racial ni nada por el estilo, ¿no? Pero por lo regular la población del país de Ecuador o los países de Centroamérica, de esa región, pues sí, la tez, el tono de piel es un poco más oscuro, ¿no? Estas hermanas eran tres hermanas blancas, realmente blancas, y la gente decía que eran muy guapas, que eran mujeres muy bellas, que siempre traían sus trajes blancos largos, de tela bastante pesada, o sea, de tela gruesa. Y la historia comenta de que estas brujas tenían muchos problemas con la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque al momento de los pobladores saber que son brujas, igual, o sea, las ofensas, el hostigamiento, el estarlas acosando, las llevaban a que ellas hicieran rituales, a que ellas hicieran trabajos en contra de la misma gente de esa localidad, ¿no? ¿Por qué? Pues a motivo de venganza y que pues ya estaban hartas de ser tratadas de esa manera. Ajá. Cuando ellas lo que hacían era trabajos de sanación, trabajos de apoyo con la gente. Entonces cuenta mucho la historia de que eran transformada la gente en gallos y burros. De curiosidad también me puse a investigar y es un animal son animales pues ahora sí que de crianza que se dan muy normalmente en aquella zona, pues o sea, son gallinas y burros, tú te puedes poner a pensar, ¿no? Y la historia también cuenta que estas hermanas lo que hacían era que cuando alguien ya las tenía hartas hasta el tope, ¿no? Se llevaban a las personas. ¿Y qué hacían en lugar de las personas? Ellas mismas iban y te dejaban un burro, iban y te dejaban una gallina. ¿Por qué? Porque al tú saber que te faltaba alguien en la familia o que alguien hacía falta en el pueblo, encontraste un burro que decías, ok, pues este es mi este es mi hermano, este es mi hijo, ¿no? O al que se llevaron. Y cuenta que ellas hacían sus trabajos oscuros con esas personas que se llevaban. No cuenta la historia tal cual si realmente transformaban a las personas en burros o gallinas, pero sí cuenta la historia de que se llevaban a esas personas, que ahora sí que hacían rituales, las sacrificaban. Cuando terminan con estas hermanas, igual el pueblo se cansó, se hartó por miedo. Dijeron, ¿sabes qué? Se acabó, ya estuvo, vamos por ellas. Van por las hermanas. Las historias, de hecho hay una página que creo que es casi oficial. La página hasta involucra ahí el gobierno de esa región. Te cuenta las historias, narra las historias ahí en la página. Y casi todas coinciden en lo mismo, pues de que llegan los pobladores ahí a buscarlas a la casa donde ellas vivían, que era una casa muy bonita, una casa grande para ser de aquellos tiempos y en aquel lugar, y que escuchaban los gritos entre lamentos y risas de mujeres, o sea, la característica voz o el característico, ¿cómo se puede decir? La risa o la burla de lo que conocemos como brujas. Ajá, sí, ¿sabes? sí. Que es muy como la historia que conté hace... que es muy característico, ¿no? Sí. Entonces, cuando la gente llega, tumban las puertas, entran al patio de la casa
que las hermanas se miraba que dentro de la casa volaban por los ventanales. Lo distinguían porque eran muy blancas y por sus Sí. ropas, ¿no? Que los pobladores incendian esta casa con las hermanas adentro. Después de que pasaron días, entran los curiosos a ver qué pasó, cómo quedó esto. Pues ellos pensaron que ya habían acabado con las brujas. Y sí, en efecto, pues encontraron a las hermanas adentro, pues calcinadas, uno que quedó. Pero curiosamente encontraron una parte que tenían tipo subterráneo. No era subterráneo tal cual, sino que la casa como una sala más baja. Como un desnivel. Como un Ajá. desnivel, ajá, un desnivel. Encuentran, se puede, de hecho hay historias que te cuentan desde decenas hasta más de 100, ¿no? Ajá. Cráneos de personas acomodadas en forma de altar, como con velas, con ofrendas, como para realizar rituales, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta de que pues, realmente no eran sus familiares los que les intercambiaban por los animales. Y pues obviamente por los tiempos de la tecnología, pues de aquellas fechas, ¿no? Porque relata que eso fue estamos hablando de los 800, Oh, sí. o sea, Ajá. estamos hablando de muchos años. No había manera de identificar realmente quién era quién, ¿no? Pero estaban hablando de más de 100 cráneos en forma de altar. De altar, con veladoras, con todas las pocas cosas que quedaron ahí después del incendio. Y se me hizo muy curioso porque son historias de países muy lejanos, de países que no festejan o que no tienen las mismas costumbres. Sin embargo, son culturas o son, no sé si decirlo, personas, no tanto las personas, ¿no? Son culturas más bien que aprovechan las mismas fechas. Ujú. ¿Para qué? Para realizar cosas ya sean buenas o malas. Pero pues es derivado de lo mismo que hablábamos, ¿no? Que creo yo también, veo a modo personal, creo que esto se debe a Los portales. los portales, a la energía que pone uno mismo o los grupos de gente en cierto lugar, en cierta fecha, Sí. que hacen que las cosas se den. No sé si ustedes han leído alguna vez o han sabido, por ejemplo, de la Virgen de Fátima en Portugal. Uy, sí. O sea, a mí ¿Cómo ese que tema no? me encanta. A mí también. Y me asusta. Ajá, Me asusta. me asusta, pero me gusta. Y también lo he visto en podcast y también me puse yo a investigarlo. Y vayas pues no nos vamos nosotros tan lejos, ¿no? Nosotros tenemos aquí en México la Basílica, Ajá. que es un lugar desde que llegas, bueno, uno como creyente llegas, para empezar ya vas con un grado de fe a depositarlo en un lugar donde van millones de personas con su granito de arena de fe. Y estás hablando ya de una energía gigantesca, o sea, a eso se refiere cuando dices a que si haces una petición o haces algún ritual, algún trabajo en fechas donde la energía está potencializada, Sí. claro, posiblemente el resultado que obtengas vaya a ser beneficioso, vaya a Sí. ser diferente a favor. ¿Por qué? Porque estás aprovechando la energía que se encuentra en muchas partes activa o el portal bastante abierto. Exactamente, güey. Sí, sí, yo sí creo eso mucho porque es como la histeria colectiva, güey. La histeria colectiva, muchas personas creen haber visto algo o sea, sí, la histeria colectiva, vaya, ¿no? Pero también creo mucho en eso, güey, en lo que es la fe y lo que es la iglesia y todo esto, en el que entre más personas depositan la fe a un hecho, el hecho más se puede hacer realidad. Y ya te vas a cosas, ya teorías conspirativas o más que nada cosas como científicas o esta onda de que la realidad es como tú la quieras ver, ¿no? Yo recuerdo mucho, mi abuelo siempre pone este ejemplo sobre la teoría del gato en la caja. ¿Nunca has escuchado eso? Creo que sí lo he escuchado, pero O la teoría de las rendijas, de que las partículas pasaban por determinadas rendijas, güey, pero, o sea, cruzaban diferentes si la estabas mirando o no, o si no la estabas viendo. Ese es un tema para otro episodio, obviamente, pero a eso voy, pues que entre más personas depositen la fe o crean en un hecho, es más probable que este hecho se cumpla porque estás moldeando la realidad. Y tú dices, no mames, pero hay un chingo de teorías y estudios, tanto científicos como pues más de esta onda espiritual y esta onda paranormal que van por ahí. Entonces sí está bien chingón. y yo creo que tiene mucho que ver. Bueno, yo personalmente lo considero más por el lado
espiritual, ¿no? Sí. Que si fuera por el lado científico, posiblemente la ciencia ya te lo hubiera explicado un poco mejor. Hay cosas que dicen, ¿no? La ciencia no puede explicar. Pero, por ejemplo, tenemos otro caso como los rituales, vamos a llamarlos rituales, ¿no? De sanación. Ujú. Por ejemplo, en la... Es lo que te digo. en Ajá, la- pues. por ejemplo, en la iglesia católica Ajá. o cristiana tenemos, por ejemplo, las misas de sanación. Las misas de sanación también intensas, güey. Los encuentros de sanación con los cristianos. Mucho también tiene que ver con el poder de la mente de uno mismo. A eso es lo que voy. Entonces, claro, como dices, la historia colectiva, igual que el poner la fe colectivamente en alguien y decir, Ujú. ¿sabes qué? Te puedes curar y tú estás viendo a 200, 300 personas orando, pidiendo por ti, que te puedes, que tu espalda se puede recuperar, que mis brazos se pueden recuperar, y tú estás, ¿sabes qué? Siento la energía, me puedo recuperar, y tu mente trabaja en tu cuerpo y te recuperas. Entonces, ¿cómo explicas eso? Sí, Vas, pues, vas con el médico y te dice, no, pues no tenías Un milagro. ayuda, no tenías sanación, y ahora tienes un milagro. O sea, Está bien, Que cabrón. también puede ser un tipo placebo, ¿no? Si te pones a verlo así muy específico. Pero está raro como el... Es que en el placebo es como que tienes que tomar algo, ¿no? Para que tu mente crea que... Y ahí en ese caso nada más es como sentir, ¿no? Es que hay muchas vertientes, güey. Histeria colectiva, la fe, güey, el efecto placebo. Hay un chingo de teorías que pueden salir de Sí, de este man. fenómeno, pero pasa y es real. Porque Sí, ese es lo curioso, ¿no? Aquí. Que... el mayor ejemplo Ajá. es ese de las misas de sanación, tanto cristianas como católicas. Si ha sido una, está bien intenso, güey. Cómo Yo ver nunca me ha personas que tocado. nunca han caminado se levantan a caminar. Personas que no habían, que son ciegas, güey, pueden recuperar la vista. O sea, está bien intenso y es el poder de la mente. personas Entonces, que hablan en lenguas, lenguas. extrañas que nunca han visto, que no conocen. Entonces, ¿cómo llegan a eso? Eso tiene que estar dentro de, o bien tiene que venir de alguna fuente externa, divina, como queramos llamarlo, o tiene que estar implantado muy dentro del ti, ¿no? subconsciente Sí. de alguien, para que mediante tanto esfuerzo o Ajá. tanta fe, como quieras verlo, puedas sacarlo, pues. Pero por lo regular, en este caso de las lenguas, es algo que la gente no se da cuenta que hace, pues. Entonces sí está Ajá. curioso ahí. Pero sí, yo creo que tiene algo que ver, o se puede relacionar estas cosas con el efecto placebo. Sí tiene algo parecido, pero sí Sí. son cosas, ahora sí Sí, que son sí. estudios ahí diferentes. Son estudios diferentes. Por ejemplo, sin abrirnos tanto, ¿no?, al tema central, que es estas historias que tienen que ver con brujas, con Halloween, con todo este Día de Muertos también. Jacobo Greenberg estudiaba eso, güey. Estudiaba que había una conciencia de la cual bajábamos información todos. O sea, que nosotros podríamos moldear la realidad, güey, porque ya existía como arriba una... Es todo un tema, pero viene bien ligado con esto. O sea, está bien intenso, pero... ¿Tienes una historia para retomarnos y volvernos a meter al tema de Así Día de es. Muertos y Halloween? Yo traigo una que es del Día de Muertos. Dale. Se llama Las velas del altar de mi abuela. Dice, cuando era un niño, mi abuela era la encargada del altar de Día de Muertos en mi familia. Siempre decía que si el alma quiere venir, hay que dejarle un camino. Cada 1 de noviembre ponía su mesa con flores de cempasúchil, pan, calaveritas y fotos de todos los que ya no estaban. Pero cuando ella murió, nadie quiso seguir con esa tradición. Mi mamá decía que no había tiempo, que era mejor recordarlos en el corazón. Pasaron unos años, hasta que una noche 1 de noviembre, sin planearlo, me despierto con un olor muy fuerte a flor fresca y cera derretida. Fui a la sala y ahí estaba, el altar armado como siempre lo hacía mi abuela. Las velas estaban encendidas y el humo formaba una especie de camino dorado hacia la puerta. Pensé que alguien en la casa lo había puesto, pero todos dormían. Fui por mi madre y cuando volvió conmigo, el altar ya no estaba. Solo quedaban unas manchas de cera en el piso y pétalos secos. Mi mamá, pálida, solo murmuró: te dije que si uno no pone el altar, ellos lo hacen por su cuenta. Al día siguiente fuimos al panteón. Sobre la tumba de mi abuela había las mismas flores secas y una vela que aún seguía encendida, aunque llovía. Desde entonces, cada año armamos el altar, no por costumbre, sino por respeto. Está buena esa historia, ¿eh?
Está bien cabrón del cómo hay familias que actualmente ya no quieren seguir con eso del altar, ¿no, güey? Y sí es muy curioso, a mí sí me ha tocado escuchar personalmente, güey, de gente que dice, ¿no? De que lo mismo piensan, lo mismo de los altares, no... Que no siguen con la tradición, por así decirla, güey. Pero que si anteriormente su familia estaba acostumbrada, como en este caso la abuela, sí como que hacen ese mensajito, güey, como que esa aparición, como pidiéndolo, ¿sí me Sí. explico? Y está bien cabrón porque, pues es que eso de los altares para mí, sí está como que muy, ¿cómo te puedo decir? Pues muy arraigado porque en mi familia sí se utiliza. En mi casa también lo hacen siempre. Y fíjate que yo desde que me acuerdo de niño, güey, siempre me ha tocado sentir esa vibra, güey, cuando está el altar. No sé si les pasa a ustedes, güey. El año pasado mi mamá siempre pone altar, güey. Un altar pequeño, pero siempre pone. Y amanecieron panes de muerto mordidos, güey. Mordidos, la mordida. No Sí, creas sí, que sí. hay picoteos por un ave o algo, no. La mordida es la primera vez que nos pasa algo así tan extraño. Pero literalmente, güey, yo creo que. No creo que tenga, porque hace un año por aquí recientemente no creo que tenga la foto. Pero sí, güey. Sí, sí se sacó de onda, pero tampoco es como que, güey, pues si lo estás poniendo para eso. Ajá, Sí o se supone, sea, tampoco te metas tan. No. de hecho, a Ajá. nosotros también nos pasó algo así parecido, güey, con una botella de soda, güey. Ajá. Con una botella de soda que también así amaneció a medias, güey. Y está como que, pues Yo me no creo acuerdo que alguien de una haya ido historia a que me tomar. contaron mucho, mucho cuando iba en la primaria. Y la contó un maestro que dijo que a él le tocó poner el altar de muertos. Pues sabes que siempre se lo designan a un maestro, ¿no? Ujú. Y creo que a lo mejor la conté el año pasado en este mismo especial que hacemos. Pero cuenta que él puso todo, güey. Puso todo el altar en la dirección. Ujú. ¿Ok? Y la dirección tenía rejas, tenía todo. Y se fue. Se fue el último en irse y cerró todo porque pues por lo regular lo hacían después de clases. Se quedaban 1 o 2 horas los maestros a hacer este tipo de cositas. Y dice que él cerró todo y se fue. Y en la mañana fue el primero en llegar también. Y Ujú. cuando abrió era un caos, güey. O sea, las cosas estaban movidas, como si hubieran llegado a darse un festín ahí a comerse todo. Dice que de hecho los panes estaban uno que otro mordido, que el perro estaba en diferente posición. Se sacó de onda y nunca le encontró explicación. Nunca le encontró explicación porque no hay manera que entre alguien aquí. Sí, no, pues Yo soy el único que pudo haber entrado. en el caso de una casa, pues sí, alguien de la misma casa, ¿no? Que le dé la curiosidad de ir a morderlo, yo qué sé, no se puede explicar con eso, pero pues en ese caso como en una escuela de que se queda Sí, sí, toda la sí. noche cerrado, como Nosotros piensas pensamos eso? a lo mejor un gato que lo mordió porque está afuera, el altar donde lo pone, pero si era una mordida muy humana, güey. Entonces, pues quién sabe qué haya pasado, pero pues sí es extraño, no deja de ser Fíjate que extraño. ahorita que mencionamos de altares y escuela, yo me acuerdo mucho de un año, güey, donde de hecho el altar de mi escuela, güey, lo hacían en unos salones viejos, güey. Haz de cuenta como que el edificio principal, güey, era así Sí, de que el que hicieron primerito, güey, era donde está la dirección y había otros salones ahí a un lado, ajá, pero lo usaban como tipo bodega también. ajá. No tanto como el salón que te cuento viejo que estaba allá para el fondo, ¿no? Ujú. Esos eran relativamente más nuevos, ¿no? Pero eso sí se miraba hasta más viejo el edificio y todo el asunto, ¿no? Yo me acuerdo que en ese cuarto hacían el altar de la escuela, güey. Sí, Entonces me acuerdo que siempre se sentía esa vibra súper pesada porque estaba oscuro, güey, el cuarto ese. No tenía más que una ventanita así por arriba, güey, y quedaba así oscuro, güey. Y me acuerdo que nos metían como para presentarnos el altar, explicarlo. Lo exponía un grupo cada año, güey. Entonces, yo me acuerdo clarito como uno de los años iba como en segundo, tercero, ni siquiera era de que los más viejos, pero tampoco estaba de que chiquito, ya tenía más, como más sí, conciencia, ¿no, güey? Yo me acuerdo como esa vez estaban diciendo como que, oigan, no sienten mucho miedo, o sea, todos decíamos como que no sienten mucho como miedo del altar este que pusieron. Sí, y todos así como que tratando de descifrar qué era lo que nos daba miedo de saltar, güey, hasta que nos dimos cuenta, güey, de que la foto, güey, de la persona que se le hicieron, me acuerdo que variaba, ¿no? Depende el salón que lo ujú, hacía o la maestra, ya era que ponían un familiar de alguno de los niños, güey, o de la misma maestra sí, o alguien ha llegado ahí, ¿no? Y me acuerdo que ese altar, güey, nos llamó mucho la atención de que a mis compañeros, a mí y en otros grados, ni siquiera yo nada más, o sea, fue como que en toda ujú, la escuela, güey,
Porque se miraba muy tétrico, güey, el altar, güey. Pero la foto, lo curioso era que te seguía, güey. La mirada Ok. de la foto, güey, seguía, güey. Y me acuerdo que nos metíamos, güey. Hasta nos metimos de travieso, así que en recreo, güey. Y estábamos y buscábamos ese pedo, güey. Y yo me acuerdo clarito cómo te seguía la mirada, güey. Era muy normal, bueno, no sé si muy normal, pero en las fotos de época, ¿no? Yo tengo una foto de mi bisabuelo, Sí, papá, el abuelo de mi papá, Ajá. y era una foto grande y estaba... ¿Te acuerdas que el otro estudio tenía una puerta y había como unos cuartos? Pues ya bien, ahí estaba puesta, güey, ahí estaba puesta. Y cuando estaba la casa de mi bisabuela, bien todavía que no la habíamos derrumbado de nada, pues esa casa estaba abandonada completamente, como si el tiempo se hubiera parado ahí, ¿no? O sea, quedan todo, la sala, el comedor, todo así, güey. Sí, O sea, años y años. Y que esa era como una de las paredes principales, estaba esa foto. Entonces, a veces que íbamos por algo, güey, que oye, ocupo ir a algo, siempre la mirada te seguía. Y mi abuelo tiene una mirada mi bisabuelo muy intensa, güey. Muy pesada. Muy Sí, pesada, güey. Y de hecho en la foto tiene su mirada muy pesada y te seguía, güey. Te seguía y yo siempre de niño hacía eso, güey. Siempre caminaba y miraba y Y está ahorita raro. que me dices, fíjate que me viene el flashback, güey, el recuerdo del que si era una foto así grande, como dices tú, güey, Oh, blanco y negro, güey. Y era un señor así de esos que se miraban acá, sí, tipo, que te miraba muy fuerte, ¿sabes Ajá. cómo? Pues es que los señores así eran antes. Y me acuerdo yo clarito de eso, güey, de cómo esa vez sí sentimos miedo, güey, realmente toda la escuela Sí. y se hizo como el chismecito entre salones y entre grados, güey, de qué onda con el altar este año, nos da Sí, demasiado miedo por ese asunto. Y aparte no sé a qué se debía, güey, pero como que estaba muy oscuro, güey, ¿sabes? Yo me sí. acuerdo que ese año Lo estaba ambientaron muy oscuro ese. Ajá, o no sé, como que se miraba muy oscuro, güey. Estaba raro, güey. Yo también, yo para darle pie, porque tiene mucho que ver con esas historias, traigo otra historia de muertos. Siempre es bueno hablar sobre que el Día de Muertos, así como hablamos de que hay portales y todo está, pues cosas malas que pasan el 31 en Halloween, como las personas aprovechan a veces para hacer ese tipo de cosas malas. La contracara de lo paranormal es cuando tienes como experiencias paranormales con personas que vienen a visitarte y personas que te ayudan, ¿no? O sea, como que en esta brecha también se abre ese, pues para los que ya se fueron, pero que siguen estando aquí, ¿sabes? Y que nos ayudan y que a veces son gratas las experiencias paranormales, vaya, ¿no? No deja de ser paranormal, pero a veces son bonitas, güey. Y esta historia que te voy a contar va más o menos así. Cuéntame, esta persona tenía como unos 18, 19 años, tal vez 20, porque dice que ya era un adulto, ¿sabes? O sea, pero estaba joven todavía, vivía con sus papás y todo. Él tenía un abuelo, pues que ya había fallecido y falleció cuando esta persona que relata tenía unos 2, 3 años. Dice él que no se acuerda bien de su abuelo, que tiene vagos recuerdos, pero que toda la familia sabe y todos dicen que mientras el abuelo seguía vivo, pues fue el primer nieto y el único nieto que con el que vio en vida, ¿sabes? Falleció el señor cuando esta persona tenía 2, 3 años. Entonces cuentan y toda la familia saben que el señor quería mucho a este muchacho. Lo quería mucho, siempre fue sus ojos, fue el primer nieto y el único que pudo ver, con el único que pudo disfrutar. Y siempre le llevaba regalos, lo consentía, era su... Y luego nieto hombre, ¿no? Sí, a neto hombre. Entonces cuentan que cuando estaba chiquito, pues entre muchas cosas que regaló, una vez le regaló un tráiler blanco, un tráilercito blanco, ¿ok? Y ese tráiler el niño lo conservó pues siempre, ¿no? Pero ok, lo conservó y ya no saben dónde quedó y nada. Pues ya, volvemos a la época, volvemos al presente donde este muchacho tenía pues 20 años y era un día de muertos, ¿ok? Un día de muertos, un 2 de noviembre, le hablan unos amigos como a las 11 de la noche ya y le dicen, oye, ¿sabes qué? Vente, vamos a hacer una fiesta, que vente a tomar y él estaba bien cansado, había trabajado hasta tarde y se había levantado muy temprano y dice, ¿sabes qué? Pues no, dice, no, que vente y lo convencen. Y él vivía aún con sus papás y sabes, se sale sin que se dieran cuenta los papás, ya se habían dormido, se sale él y se va en su carro. Y dicen
que pues agarra la carretera, ¿no? A otro pueblo vecino. Y en el transcurso, porque era entre un pueblo donde había montañita, donde había cerro, en el transcurso como que se va quedando dormido y siente cómo le jalan el asiento. Cuando despierta, mira por el retrovisor y no ve a nadie, pero ya empieza a abrir los ojos un poco y de repente en un costado de la carretera mira a un señor que le está haciendo señas, como que se detenga, y en ese momento cuando lo ve se le viene la imagen de su abuelo. O sea, es como, o sea, dice, pero él no tiene recuerdos frescos, ¿sabes? O sea, eran recuerdos y como que se le hizo conocido. Dijo, mi abuelo. Entonces él baja la velocidad y enfrentito, en una curva, está un tráiler volteado. Está un tráiler volteado, entonces él ya se orilla y se baja, más o menos se despierta más y le dice el piloto del camión, como que se había bajado, y le dice, qué bueno que bajaste la velocidad, muchacho, porque la verdad, dijo, no le ibas a librar. Dice, no le ibas a librar. Y le comenta al muchacho de que no, es que su copiloto me hizo señas allá atrás de que me parara. Dice, no, dice, yo vengo solo, dice, viajo solo y pues no ha llegado nadie aquí, dice, eres el primero. No, pues no, dice, ahí atrás un señor tal y me hizo señas y no, dice, pues yo viajo solo, dijo, a lo mejor, no sé, dice. Es más, dice, hazme el favor y ponte ahí con las preventivas y ayúdame a que no venga otro, ¿no? Pues ya llegó la policía, quitaron el tráiler, quitaron todo. Y el muchacho se quedó con la historia con la imagen de, ¿a quién vi, güey? ¿Y por qué me recuerda tanto a mi abuelo? En la casa habían puesto el altar de muertos, estaba el altar de muertos y estaba una imagen de su abuelo. ¿Ok? Y su abuelo, pues joven, como pues cuando falleció más o menos, ¿no? Entonces dice que de volada cuando se fue a su casa le contó a sus papás, antes de ir a ver el altar, no, es que miré uno así, y los papás le dicen, oye, pues ve a ver la imagen en el altar a ver si coincide, ¿no? y pues llega, güey, y sí coincide, dice, no, es que sí es, dice, sí es la persona que yo vi. Pero lo más curioso, güey, es que abajito de la foto estaba el tráiler que le había regalado el señor, y le pregunta el muchacho a sus papás como que, ¿quién lo puso aquí? Pues no, dicen los dos papás, no, nadie ha tocado aquí, es más, ni nos acordamos de ese regalo. No sabíamos ni dónde lo habías guardado tú. Y el muchacho dijo, no, pues yo no lo puse. O sea, yo ni me he acercado aquí, yo he andado en mis cosas. Y pues así lo asumió él, o así lo interpretó, como que si miró a su abuelo, si era su abuelo, lo salvó de esa noche, pues haber sufrido un accidente o fallecido algo. Y se me hace bien, por eso les digo que a veces el fenómeno paranormal en estas fechas también tiene su contraparte, ¿no? Que son experiencias gratas de vivir, donde las personas del más allá vienen y nos recuerdan que siguen ahí, no porque se hayan ido, pero realmente no están presentes todavía, ¿no? Entonces esa historia se las traía y se las quería compartir. Pues la neta yo pienso, digo, que no necesariamente, y es algo que hemos comentado mucho, ¿verdad? Que no todo lo paranormal, güey, quiere decir que sea algo malo, sino a veces es para bueno o para bien. Que también que hay que aprovechar como esos recuerdos, ¿no? Cuando en estas fechas que también me ha tocado, y fíjate que eso sí me tocó literal también en el altar de mis bisabuelos. Yo no los conocí, güey. Sí. Yo no los conocí. Pero decían que fumaban mucho los dos. O sea, a mí no me tocó conocer ni uno de los dos. O sea, mis hermanos estaban chicos cuando... De hecho, cuando cumplieron un año, creo que ya fue cuando falleció mi bisabuela por parte de mi papá. Y decían que fumaban mucho. Y yo me acuerdo de una vez también de cómo cuando estaban haciéndolos, Simón empezó a oler mucho a cigarro, güey. Yo me acuerdo. Y estaba curioso, güey, porque estaban buscando como que si alguien estaba fumando o algo. Y no había nadie cerca. De hecho, apenas lo estaban terminando el altar de hacerlo. Entonces son como ese tipo recuerditos de aromas, güey, sonidos que te toca sentir o ver o escuchar, güey, que son lo que te recuerda a ellos. Que son gratos, pues, son fenómenos paranormales gratos de vivir. Sí, que tú dices, huele mucho al perfume de mi abuelo o de mi tío o así, ¿sí me explico? Entonces, pues, hay que disfrutarlos también, no todo es de miedo y de terror. Oigan, ¿traen otra historia? Yo traigo una historia buena ahí. Con esta nos vamos a retirar, así que dale. También estuve platicando con varias personas de un tema que se me hace muy curioso, que me cuenten
3, 4 personas de diferentes lugares, ¿no? Por lo general conocidos. Como es costumbre en algunas otras religiones, bueno, si le vamos a llamar religiones, ¿no? O prácticas. En este caso, por ejemplo, voy a tocar el tema tal cual de los Yoruba, que hacen prácticas pidiéndole, ellos tienen como a sus ancestros, ¿no? Ya ves que fallece un familiar, fallece tu abuelo, tu papá, entonces ellos en parte utilizan a sus ancestros para poder obtener ya sea favores, ¿no? Como un ente que tienes tú más sabio o que tienes ya adelantado en tiempo y en lugar. Escuché la misma historia de 2 personas conocidas en 2 lugares cercanos. ¿Conocidos entre ellos? No, conocidos tuyos. míos. Una persona muy conocida de hace mucho tiempo y una persona que conozco de hace poco tiempo. Y en el momento en el que esta segunda persona me comentaba de esta historia, que me dice, no es algo muy normal que se haga, pero sí he visto que lo practican en su familia. Ellos obviamente son de religión católica, ¿no? Y como costumbre tienen también elaborar su altar y poner sus ofrendas y todo normal. Pero no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez hablar de las fotos volteadas o castigadas, le decía la señora. Pasa lo mismo, por ejemplo, con algunas figuras de santos, que la gente, ¿sabes qué? ¿Las pone de cabeza? Que las pone de cabeza, que las voltean. Entonces comentaba esta señora que lo que ellos hacían es que muy temprano de los días finales del mes de octubre o principio de noviembre, ellos ya tenían su altar hecho, su ofrenda y todo, ¿no? Esperando prender ya todas las velas y tenerlo listo para el día primero, para la madrugada del 2, ¿no? Que se supone que esas son las fechas que comúnmente se usa lo de la costumbre, ¿no? De que la gente viene, te visita y todo. ¿Qué hacían ellos? Dice que lo que ellos hacían es cuando necesitaban no un favor, o sea, no algo tan grande como un milagro, vaya, ¿no? Ellos necesitaban tal vez algún favorcito. Decía ella, me decía la señora, nunca le has rezado las ánimas, me decía, del basurero, cosas así que... cabrones. El ánima a la basura, güey. El ánima de la basura. Eso es muy común, güey. Que se te pierde algo, ¿sabes? Que se me perdió la cartera. No la encuentro. Y alguien llega, alguna persona mayor, alguien te dice, pídele al ánima de la basura o las ánimas del basurero. Y le prendes una veladora, güey. Ajá, le pones una velita, le pides ánimas de la basura, hazme el favor, ocupo que mi cartera regrese, y de repente al siguiente día, caray, estaba aquí bajo la cama. Y había buscado aquí. Ya te lo había contado yo antes, creo, ¿no? Sí, yo creo que me tocó a mí estar aquí una vez que tocamos ese tema. Sí, yo una vez lo mencioné. Pero de las ánimas no es exactamente. Es la que conozco, güey. El ánima a la basura, güey. Entonces me contaba esta persona, la señora esta me contaba que ellos tenían en la familia una práctica pues parecida, ¿no? Que era espantar a sus muertos, pues. El motivo de voltear la foto era de, ¿sabes qué? No sé, falleció mi abuela, ¿no? Mi abuela era muy buena para, no sé, para la comida. Y ¿sabes qué, abuela? Pues ocupo hacer tal cosa de comida, quiero que me salga bien, ayúdame, o te voy a voltear la foto. Okay. Entonces, ¿qué hacían? Volteaban las fotos de las personas. ¿Para que les saliera bien? ¿Por qué? Porque las tenían, o sea, ya tenían todo el altar puesto, todo, pero las fotos de la persona que le estabas pidiendo algo, volteada, ¿no? O sea, no dando la cara. Y pues ya cuando se llegaba la hora de, ahora sí que tener todo iluminado el altar, sus caminos y todo como corresponde, pues ya lo ponías en su lugar y todo seguía normal, ¿no? Sí. Entonces se me hizo muy curioso porque le digo a la señora, ¿sabe qué? Le digo, yo he escuchado algo parecido, le digo, pero no pensé que fuera algo, o sea, que se usara comúnmente. Y luego me dice, no, es que no se usa comúnmente. Digo, que esa señora tuvo familia que era más del sur, más por el rumbo de Tabasco, por aquel lado, que traían esa práctica de pedirle a sus familiares, a sus parientes, pues que les ayudaran. Dice, no le estás pidiendo que te haga un milagro, esa señora, porque milagro solo a Dios, dijo. Estás pidiendo que te ayude en el otro plano, que interceda un poquito por ti, dice, para que te ayuden con un favorcito. Y nomás decía la señora, nomás lo espantas, nomás lo asustas. Como diciéndoles que no vas a poner la foto, ¿no?
Y me acordaba mucho pues en este caso, ¿no? Tenemos la referencia muy clara de la película de Coco. Justo me estaba Sí, acordando sí. de eso yo también. Entonces yo comentaba con la señora y la señora sí me dijo que ella había visto esa película. Yo platiqué esto con la señora, pues fue en este año. Pero me dijo, yo esa película la miré hace como 2 años, me dijo. Porque no, la señora dice que casi no veo tele, dijo. Pero pues sí tiene nietos y todo, ¿no? Y pues viene la película, no, sí, muy bonita, dijo. Y dice que ella le comentaba a su familia, pues que ella sí pedía a veces el favorcito, ¿no? Me comentaba que el papá de ella, de la señora, siempre fue muy estricto. Entonces que todos los hijos los tenía en regla bien, o sea, todos los hijos derechitos, porque el papá era muy estricto y pues no querían molestarlo, ¿no? Al señor. Eran muy obedientes todos debido a la conducta, al carácter del papá. Entonces dice que tenía un sobrino, pues que andaba mal, andaba en drogas, andaba en todo eso. Entonces que ella le pedía a su papá. ¿Sabes qué? Papá le decía, ayúdanos con este baquetón para que se aliviane, o regáñalo algo, o te volte la foto. Entonces dice que una de sus hermanas, su hermana, la mamá del sobrino este que andaba muy mal, dice que ella, pues la familia de ellos, todos se tratan como hijos, pues. Como muy comúnmente en las familias. Igual yo también tengo tías que me ven como hijos y yo primos como hermanos y así. Entonces dice que la hermana de ella le decía como que no estuviera jugando porque era su papá, pues. ¿Cómo no iban a poner la foto de su papá en el altar? Y cómo le iba a estar amenazando ahí, ¿no? Asustando para que le ayudara. Pues el asunto dice que en esos pasa la fecha del Día de Muertos. La señora no, pues estaba jugando, le dice, ¿no? Coloca su foto normal, todo. Ya en el altar lo encienden, todo muy bien. Y que en los próximos días, esa misma semana, tuvieron un problema con el sobrino. Un problema bastante grave. Que lo encontraron en una casa de unos vecinos ahí cerquita de donde vivían ellos. Porque les mandaban a hablar. ¿Sabe qué? Oiga, a la mamá del chaval que andaba muy mal, del muchacho, le hablaron. ¿Sabe qué, señora? No sé, vamos a poner un nombre, ¿no? Señora Rosa. ¿Sabe qué, doña Rosa? Pues aquí está su hijo y venga por él porque está muy mal. Pues sí, obviamente tuvo una sobredosis bastante considerable. Lo curioso es que dice que cuando estaba en el episodio de la sobredosis, en el viaje, estaba en su viajezote, quería irse, ¿no? Porque le agarrar la costumbre de que ahora sí que pues andaba drogado y se iba a las calles a deambular. Ya sabes, ¿no? Los efectos que causa la droga. Lo curioso es que dice que se quedó en ese lugar, en esa casa, ahí donde estaban ahí haciendo lo que estaban haciendo, porque ya que se sentía muy, muy tocado por la sustancia, llegó un señor y que le dijo que sí, que estaba haciendo. Y él dijo, no, pues que andaba bien alegre, que bien a gusto. No, pues que no te vas a ir de aquí. Y que nomás que te vayas de aquí. Y que dice que el señor traía un cinto. Y que le decía, nomás que te vayas de aquí. Entonces, el muchacho en su loquera, pues ya no supo qué estaba pasando, pues. Ajá. Me está el señor amenazando. Un señor grande, de voz, ahora sí que de Fuerte, mando, de voz fuerte. Imponente. Que te está diciendo, donde te levantes te cintareo, ahí te vas a quedar. Okay. ¿Quieres bloquear? Ahí te vas a quedar hasta que te pase. Y ahí encontraron hasta que el muchacho que se le pasó, ahí quedó tirado, o sea, quedó inconsciente. Lo llevan a atender a una clínica, una clínica, vamos al centro de salud, lo llevan a atender. Llegan a la clínica, ya lo conocían, ya sabían que a lo que consumía. Entonces los médicos, pues sí, ahorita lo atendemos, ¿no? Ahorita lo atendemos. Tenían que pasarlo porque tenía otros problemas. Este joven, como ya había tenido, pues te digo, ya tiempo con sustancias, ya tenía problemas, incluso hasta en la piel, pues ya se le notaba que sus manos hinchadas bastante. O sea, creo que el principal problema que tenía fue como con las arterias, las arterias tapadas, ¿no? Entonces por la misma hinchazón se le estaban poniendo las extremidades como muy oscuras. Entonces, en el transcurso de que llega, no estoy seguro si llegó el que llegaba era el papá, porque la tía es la que nos estaba contando la historia de su sobrino.
En lo que estaba ella con su hermana y se fueron, y estaba el chavalo sentado ahí afuera, Sí. digo, ahí en la salita de espera, a ser atendido. Cuando llega el papá del chavalo este, el cuñado de la señora que me cuenta la historia, dice que habrá transcurrido pues 5 o 10 minutos, ¿no? No lo dejaron mucho tiempo solo, igual estaba pues dormido, que no se iba a ir. Sí. Salen ellos afuera, reciben a la familia. Ah, no, pues sí, ¿quién se va a quedar? No, pues me toca a mí, ¿no? Pues la que lo atienden. Pues ¿sabes qué? No lo han atendido porque pues ya lo conocen, ¿no? Ya saben que viene Sí, sí. del Drogas. pasado. Ajá, y viene pasado y lo van a dejar ahí, a lo mejor le ponen un suero o algo, lo que se recupera, digo, pero pues no lo quieren atender. Porque si bien es cierto, o sea, si ya te conocen y saben que llega un asunto importante, accidente, lo que sea, pues le dan prioridad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando entra el papá, y si no me equivoco era un hermano del muchacho este, a la sala ahí de espera, ya está uno de los enfermeros y las personas ahí esperando como que, no, pues estamos esperando ya para atenderlo. Ah, no, sí, pues es que nos dijeron que no atendían, que no sé qué. No, pues es que el señor pues sí se portó un poquito altanero, pero pues ¿qué señor? El señor que estaba ahorita aquí. ¿Pero de qué señor? No, pues no había nadie, estaba mi hijo solo aquí. No, estaba un señor, o sea, alto, canoso, y aquí, cumplía con las características. Atiéndanlo, pues. Ajá. Dice que era muy insistente, pues, y que le dijeron, no, pues que ya sabemos cómo viene. Que el señor le decía, no, que usted le valga, atiéndanlo, tienen que atenderlo, que no sé qué. Y pues, total, pues sí, era un tanto intimidante, ¿no? El acento señor. del señor y la manera en la que les pidió ahí que, amablemente, que les pidió que atendieran al chavalo, que pues salió un enfermero y otra persona, era un asistente, no era un doctor, ya estaban listos para pasarlo, pues. Entonces dije, ¿qué señor? O sea, no, pues no estábamos, los papás estaban afuera con la tía, en lo que llegaba y entraba el papá, y dicen que las características eran las del abuelo. La pues. del abuelo. Entonces que la mamá, la tía fue la que le dijo, ¿sabes qué? Dijo, pues que yo le pedí a mi papá, le dijo. Le pedí a mi papá que nos ayudara, le dijo, con tu chamaco, que le volteábamos la foto. Y no, pues no se la volteamos, la volteamos, dijo, pero pues ahí está, dijo. La amenaza estuvo. Entonces ya después que el hijo pues ya se estabilizó, ¿no? En esos pocos días que anduvo pues sobrio, ¿no? Lejos de las sustancias, le dijo que él no se había ido ese día a caminar afuera como siempre lo hacía cuando andaba loco, porque el señor lo iba a cintarear, pues. ¿De qué señor? O sea, el señor. Entonces, cuando ven las fotos del abuelo, dice el muchacho este que exactamente no era, o sea, que no lo reconocía como la foto que le estaban enseñando, pues, que es comúnmente las fotos que usan, ya sea para tener en la sala de la casa. Sí. Ya comentabas hace rato de las fotos un poco viejas, más antiguas, que muchas veces realmente no son fotos, ¿no? Que son como cuadros pintados, que pues, entonces le muestran al muchacho fotos, pero fotos, o sea, ya digitales, de los cuadros que tenían antes en su casa de cuando era un poco más joven, ¿no? Que se acostumbraba a que el abuelo y la abuela en el cuadro pintados, ¿no? O abajito los hijos también ahí pintados, ¿no? Entonces le dice, ese era, le dijo. Entonces él lo ve un poco más, como si estuviera un poco más joven. Yo creo que a lo mejor le impuso más que ver a un viejo, pues a un señor ya canoso. Qué chingón, Y este señor, lo que dijeron los del hospital, es que era un señor ya mayor, de canas, que correspondía a las fotos, a la foto que le iban a voltear, pues. Entonces, es cuando dice la hija, pues es que acuérdate que tú me dijiste que no anduviera amenazando a mi papá, que no, le quería voltear la foto, y pues ahora sí que pidió ayuda y tuvieron ayuda. Digo, pues no se obtuvo ¿cómo dices? No se llegó al objetivo deseado, ¿no? Con el hijo, pero bueno. Y se me hizo muy curioso porque cuando la señora me cuenta esa historia, le digo yo, oiga, le digo, es que yo ya he escuchado algo parecido, le digo, y se me hace muy curioso que no sea un tema que se use tan común. Que sea más popular, ¿no? Por así decirlo. Porque yo me puse a investigar. Entonces, miré, por ejemplo, que si, por ejemplo, con los yorubas se usa mucho eso de que tienen sus ancestros, les piden favores, les piden cosas, les piden
sabiduría, les piden, bueno, ¿no? Ahí para que los ayuden. Y esto era algo muy parecido, pero no tan hablado. Entonces dije yo, se me hace un buen tema, dije, una buena plática que tuve con alguien, dije, para llevar esta historia, porque No, y sí. es muy ad hoc a lo que hoy estamos haciendo, ¿no? El especial de hoy de Día de Muertos y todo esto. Como te comentaba, a veces vienen a ayudarte, no siempre es como un fenómeno paranormal, el terror, sino pues estas experiencias que también difícilmente tienen explicación, pero que son gratas de vivir. Y estuvo muy buena esa historia, ¿eh? La Estuvo neta muy sí, buena o sea, esa historia. está bien interesante ese tema, güey. La neta yo Ajá. sigo a investigar un poquito más, güey. Sí, Sí está bueno, Sí. güey. está bueno. Yo tampoco sabía eso de que volteaban la foto. Voy a investigar también Sí, para te ver digo, si la aplico. Yo lo sabía más en eso de pedir las ánimas y dar ofrendas No, y la madre. a mí no se me antoja voltear las fotos, no. Para Porque- que O sea, le también busques, dices ¿no, tú, güey? sí, ¿no? ¿Para qué Voy a hacer los buscarle? enojes, güey. Para que invocarlos, Sí, ¿no? claro. O está igual que las ánimas, güey. Sí, güey. Siempre tiene su trampa, ¿no? O sea, Que como siempre, lo que mencionamos aquí, güey, a veces no sabemos si es bueno o es malo, Ajá. que a veces hasta nos intentan engañar, así que pues cuidado con andar invocando y jugando con también, eso. claro, si vas a pedir algo y vas a invocar algo, tienes que cumplir con lo que estás, sí, exactamente. con lo que estás tú proponiendo, ¿no? Ya sea una veladora, ya sea una ofrenda, algo, porque si quedas mal, no sabes con qué estás quedando mal, pues. Exactamente. Oigan, pues llegamos al final de este episodio donde hablamos sobre varias historias que tienen que ver con el Halloween o con estas fechas del Día de Muertos. Y pues espero que les haya gustado a las personas que nos vinieron a ver y que pues nada más que sigan manteniendo viva esa tradición que es el Día de Muertos, güey, que es una fecha muy bonita y son... Y también que disfruten Halloween, ¿no? Que es muy divertido. También, sí, güey. sin malicia, disfrútenlo y eso también que a veces lo prohíben, es diversión, los niños no miran el lado malo o lo malo, simplemente muchas veces, güey, ya últimamente miro que se disfrazan de policías, bomberos, superhéroes, ya no es como antes que te disfrazabas de cosas de terror, ¿sabes? O sea, Simón. entonces, pues disfruten estas fechas y a los que les gusta el fenómeno paranormal, pues compartan este tipo de contenido, porque hay muchos podcasts ahorita que están haciendo los especiales y pues nada, sigan manteniendo vivo Sigan invocando, sigan abriendo invocando. portales, aumentando la energía. Así es. Para Bueno. que tengan historias y nos cuenten, ¿no? Así es. Nos despedimos, síganos en redes sociales, nos vemos la próxima semana. Adiós.